Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, creo que muy interesante. Alguien me decía que en estos días que cada vez digo eso. Bueno, yo creo que cada vez que vamos a entrar a la palabra de Dios es un tema muy interesante el cual necesitamos tratar, por supuesto, ¿cierto? Yo creo que cuando hablamos de la palabra de Dios hay cosas tan extraordinarias allí que verdaderamente nuestra mente a veces hasta ni puede comprender. Y a la misma vez hay situaciones en nuestra vida de las cuales a veces ni podemos comprender y que verdaderamente tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé verdaderamente el discernimiento para ver las cosas que nos están pasando. Hoy vamos a estar hablando acerca del principio del quebrantamiento. El principio del quebrantamiento. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos bien difíciles en nuestra vida? Nos duele, por supuesto, pasar por estos momentos difíciles. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Mesías Yeshua, tenemos una fuerza extraordinaria y tenemos una esperanza, el seguir adelante. Y esa esperanza nunca se nos puede ir de nuestra vida. Lo hemos hablado en otras cápsulas de vida y hemos hablado qué importante es el nunca perder la esperanza. Vayamos a la cita bíblica con la cual queremos dar referencia a este tema en Juan capítulo 12, verso 24. La palabra de Dios nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Usted se imagina estas palabras de nuestro Adón Yeshua hablando por las calles, predicándole a los discípulos y verdaderamente llevando estas palabras al entendimiento de ellos? Por supuesto, Yeshua entendía que lo que él hablaba iba a ser de impacto para muchas generaciones, pero para los discípulos que lo seguían a él en este momento, yo creo que algunos de ellos se quedaban como que, bueno, ok, porque lo vemos con Pedro, lo vemos con otros discípulos, como todavía Yeshua a veces tiene que decirles: ustedes han estado caminando conmigo y todavía se preguntan, todavía hablan. ¿Se acuerdan cuando están caminando detrás de Yeshua y Yeshua se da la vuelta y les dice: los escucho, yo sé que ustedes están hablando, ¿qué están diciendo? ¿Por qué dicen esas cosas? Qué interesante, ¿no? Yeshua nos dice aquí en Juan capítulo 12, verso 24, en las palabras de Juan: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo podemos comparar, por supuesto, a la transformación que cada persona tiene que tener en su vida, en el quebrantamiento de que tiene que morir a ciertas áreas en su vida y literalmente a veces en el sentido de muchas de esas áreas dejarlas ir. Lo hemos hablado mucho en estas cápsulas de vida en el sentido de que hay muchas cosas en nuestra vida que no nos permiten desarrollar el entendimiento de la palabra en nuestro corazón y en la vida de otros. El llevar la palabra, el predicar la palabra, el entender el fruto de la palabra. Muchas personas están restringidas por muchas cosas en su vida que no han dejado ir. Y el Padre nos dice: tienen que morir a esas cosas. Y yo siempre lo comparo y lo quiero hacer una vez más en el sentido de, no conozco muy bien el nombre de la planta, pero lo comparo siempre en ese sentido de cómo hay una planta, no sé si en toda parte del mundo, la he visto aquí en Estados Unidos, que si se deja crecer por muy largo tiempo puede arrollar un carro, una casa, o sea, puede tomar por donde va creciendo, va arrollándose y va, por supuesto, causando raíces en ese lugar. Y yo siempre me quedé impactado de la forma como una planta como estas es tan dura de quitar, tanto que árboles que son
dañados por esta planta, por supuesto, tienen que ser cortados. Y ahí una vez más vemos lo que Yeshua nos está diciendo. Tienen que ser cortados y tirados. Y la palabra nos habla acerca de eso también, porque es tanta, la planta ha tomado tanta de la raíz del árbol que por supuesto le ha quitado los recursos, le ha quitado los minerales que producen que el árbol pueda estar en un buen estado, y le quitan todo esto, causando que el árbol una vez más se pudra y tenga que ser cortado. Y lo mismo yo creo que pasa en muchas áreas de nuestra vida, cuando permitimos que ciertas cosas en nuestra vida causen daño, causen enemistad entre Dios y nosotros, iniquidades fuertes en nuestra vida que a lo mejor hasta muchas personas hoy en día no han sido reveladas a esas ciertas cosas, y por eso a veces Dios tiene que quebrantar corazones. El estar sometidos en la palabra, el estar sometidos en Dios, no nos da un pase automático para que nuestra vida, el resto de nuestra vida sea buena. No, Dios todavía entiende que estamos en este mundo y a la misma vez quiere que cada uno de nosotros seamos perfeccionados en la fe. Y mientras estamos en este mundo, cada día nuestro músculo de fe va a ser ejercitado a una manera rápida, una manera en el sentido de que ese músculo de la fe tiene que estar en un trabajo constante para crecer espiritualmente al nivel del cual Él quiere que nosotros estemos. Y el libro de Hebreos capítulo 11 por supuesto nos da esta prueba tan grande de que sí, es lo que Dios quiere, porque nos da casi un libro en Hebreos capítulo 11 de los grandes hombres de Dios. Yo lo llamo el Museo de la Fe, donde por la fe hicieron grandes cosas. Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Moisés por supuesto sacó al pueblo de Egipto, por la fe Abel, por la fe. Entonces vemos allí que por la fe hay grandes bendiciones. No estoy hablando de cosas materiales, aunque también las hay, pero por medio de la fe Dios quiere ejercitar nuestra bendición en nuestra vida. Sabemos que el quebrantamiento duele y que la mayoría de nosotros preferiríamos, por supuesto, vivir sin dolor. Pero en estos momentos es cuando el Señor hace su obra más grande en nuestra vida. Hablábamos al principio de este programa de la vida de Julio Melgar y cómo él exactamente está diciendo estas palabras, que por medio de este proceso ha aprendido muchas cosas y cómo ha aprendido que las canciones que escribió hace mucho tiempo atrás ahora le están siendo de bendición a él y le están dando la fuerza, como creo en ti, de poder por supuesto levantarse y decirle: Señor, creo en ti. Ayer en el concierto del cual estaban haciendo los salmistas apoyando a Julio Melgar allí, él cantó una canción y decía: Señor, yo sé que tú no has terminado conmigo. Yo sé que tú no has terminado conmigo. Y qué bendición el verdaderamente entender esto en nuestra vida. Vemos esto, cuando hablamos de esto, verdaderamente entonces podemos trabajar en muchas cosas espirituales. Sabemos que Dios tiene cosas grandes en nuestra vida y no podemos rendirnos ante el poder de lo que el diablo a lo mejor quiere hacer con nosotros. Pero ahora escucho muy bien esto y ya entramos al tema. A veces le echamos muchas culpas al diablo. Muchas culpas al diablo. Y pensamos de que Él es el que nos está atacando, de que Él es el que está haciendo cosas malas en nuestra vida. No, a veces es Dios que quiere quebrantar tu vida también. Dios tuvo que sacar a Moisés al desierto y ejercitar su fe, trabajar en la vida de él grandemente, en una gran manera, para que él pudiera entender que él era el gran hombre de Dios que iba a sacar al pueblo de Dios de Israel. Así que en el día de hoy, en el quebrantamiento, el principio del quebrantamiento, tenemos que entender que Dios también trabaja en nuestra vida. Jesús lo explicó muy bien en el pasaje que acabamos de leer en el día de hoy, el quebrantamiento, al comparar nuestra vida con un grano de trigo. Si mantenemos la semilla en la mano, no pasará nada. Y si la depositamos solícitamente en una jarra sobre una repisa, se quedará allí por un tiempo indefinido. Protegido de esa manera, el grano no servirá en realidad para nada, ¿verdad? Si lo cubrimos, si lo colocamos en un lugar. No,
Verdaderamente el trigo tiene que ser usado para algo, y si va a ser usado para algo, tiene que pasar por un proceso. Así que cada uno de nosotros en el día de hoy tenemos que entender esto. Tenemos que entender que Dios va a procesarnos en la fe, y que si verdaderamente queremos ser usados por Él, vamos a ser procesados no solo una vez, no solo 2 veces, sino que muchas veces vamos a ser procesados en la fe. Pero vea la diferencia: si ese grano del cual estamos hablando en el día de hoy se pone en la tierra, en la que por supuesto va a ser procesado por la tierra, va a pasar por el proceso de rompimiento de la semilla, y después va a crecer y va a ejercer su labor, verdaderamente entonces se ha desarrollado para lo cual ese grano fue hecho. Y por supuesto no conozco muy bien todo el proceso de una semilla, de un grano. Sería bien importante estudiarlo. Yo creo que sería muy bueno, porque yo creo que ahí aprenderíamos grandes cosas, ya que Yeshua lo compara a un grano. Sería bueno ver todo el proceso del cual está allí. El punto esencial del día de hoy es esto: Dios nos va a procesar en nuestra fe. Dios va a procesar nuestra fe. Y si queremos ser procesados es porque queremos ser bendecidos grandemente. Y si queremos ser procesados es porque queremos que el Padre Eterno bendiga nuestra vida. Amigo, amiga que me escuchas en el día de hoy, verdaderamente tienes que pasar por procesos en tu vida. Nadie quiere escuchar esto. Oiga, escuche bien, esto no se está predicando en las calles. Nadie te dice: ¿quieres aceptar a Yeshua en tu corazón? ¿Quieres entrar bajo el convenio? Te queremos decir que también vas a pasar por momentos difíciles. Vas a pasar por días donde vas a verdaderamente ni querer ver el sol. Nadie predica esto, por supuesto, ¿verdad? Porque nadie quiere escuchar esas palabras. Pero te quiero decir esto hoy en día: vas a pasar por procesos en tu vida, y lo importante de todo esto es estar ejercitado en la fe. Es como prepararnos para los días malos, como lo hizo José en Egipto, cuando él preparó toda la comida, los granos. Hoy una vez más vemos los granos allí. Como él se preparó para los días que iban a venir, donde él sabía que iban a venir una gran hambre a Egipto. De la misma vez, si estás pasando por un momento donde dices: bueno, en este momento no estoy pasando por un momento difícil en mi vida, pues prepárate. No estoy diciendo que prepárate para pasar momentos difíciles, pero es que los momentos difíciles van a venir, porque es que una vez más, el ser procesado es algo bueno. Porque entonces es ahí donde Dios nos revela grandes cosas a nuestra vida. Y Dios nos habló verdaderamente de este ejemplo. Y es importante, yo creo que también aquí notar algo en la vida de Jesús. Él no solo predicó estas palabras del quebrantamiento y del verdaderamente ser quebrantado en la fe, sino que Yeshua nos muestra verdaderamente en una gran manera cómo Él, por medio del ejemplo de la cruz, nos muestra cómo un grano a veces tiene que morir para dar fruto, para dar vida. Y Yeshua lo hace. Por supuesto, en Israel se celebra una fiesta súper extraordinaria allí, que es la fiesta de Bikurim, de los primeros frutos. Y es allí cuando vemos, al mismo tiempo está el tiempo de Pesach, el tiempo de Passover, y está después el tiempo de panes sin levadura. La misma fiesta de Pesach corre en ese mismo tiempo, y después viene la fiesta de Bikurim. Y en esa fiesta de Bikurim vemos la fiesta de los primeros frutos. Y en la palabra de Dios nos dice que Él es nuestros primeros frutos. Una vez más, por eso es que es tan importante esta palabra del día de hoy, porque nos muestra cómo Yeshua no solo literalmente habló estas palabras, sino que literalmente también las completó en la fiesta de Bikurim, al ser procesado por medio del quebrantamiento de morir por nuestros pecados, como un grano, morir en nuestros pecados en la cruz, pasar un tiempo allí en la tierra, y después dar fruto, al que el sentido de darnos la vida eterna. Así que qué tremendo que también Él, por medio de esta palabra en el día de hoy, nos habla, nos completa y nos llama a nosotros al entendimiento de que si vamos a ser procesados en la fe, tenemos que morir a muchas áreas en nuestra vida. Después hablaremos un poco más de las fiestas, del Eterno y muchas de esas cosas tan extraordinarias que existen, pero quería traer esto en base para que tengas en mente qué grande, qué bendición hay
en que Yeshua no solo en Juan capítulo 12, verso 24, nos habla acerca de un grano, nos compara el grano y cómo en la palabra de Dios, bueno, el grano se habla muchas veces, lo decía en la vida de José, que juega un papel tan importante también en el Antiguo Testamento, pero cómo el grano juega un papel tan importante allí y cómo una vez más es revelado en las fiestas que se celebran en Israel o que celebran los hijos de Israel, porque vemos la gran bendición en la fiesta de Bikurim, de primeros frutos, de cómo Él ahora es nuestro primer fruto y cómo nos ha enseñado este proceso tan grande desde el Pesaj hasta el Bikurim. Y qué bendición hoy es saber que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, Dios también te quiere llamar a esto, al sentido de decirte a ti que vas a pasar por momentos difíciles, pero que al otro lado hay una esperanza y que Él está contigo durante todo ese momento difícil. Que tienes que ser procesado en tu fe, claro que sí, cada uno de nosotros tenemos que ser procesados. ¿Que nos va a gustar? Claro que no, a veces no nos va a gustar, vamos a pasar por momentos tan duros, tan difíciles en nuestra vida, pero sabemos que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y yo creo que lo he dicho antes en otra cápsula de vida, dije esto: si estamos siendo procesados por Dios en la fe, es porque Él quiere cosas grandes para nuestra vida. Si estamos siendo procesados en ciertas áreas espirituales en nuestra vida, es porque Dios entonces quiere usarnos para una gran cosa. A lo mejor no mañana, no en un mes, en 2 meses, quién sabe. Dios conoce, por supuesto, los tiempos. Pero a lo mejor por el proceso que pasaste hace unos años atrás, ahora estás más fuerte en la fe, estás más fuerte y siendo procesado, que ahora vas a poder ser de bendición para otros y que cuando ese proceso a lo mejor regrese, ya no vas a tener que tener tan dificultad en él porque has sido procesado en esto antes. Aprendamos en el día de hoy que los procesos de Dios son buenos, que el principio del quebrantamiento es algo bueno, porque a veces, una vez más, somos tan fáciles a culpar a otras partes cuando estamos pasando por un momento difícil que se nos olvida orar y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? El Padre no lo hace en la oración cuando le preguntan a los discípulos: ¿cómo oramos? ¿Qué necesitamos decir, orar en verdaderamente? ¿Cómo es esta conexión? Él les dice, y yo creo que por supuesto da todo el Padre Nuestro, pero en el sentido que dice: hágase su voluntad. Y yo creo que esa es la oración verdaderamente de la cual tenemos que hacer muchas veces. Señor, que se haga tu voluntad. Porque por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Y segundo que todo, al final del día se va a hacer solo tu voluntad. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición saber que ahora que estamos bajo el convenio, que estamos en conexión con Él, no nos dejará solo, nos va a procesar en la fe, nos va a usar grandemente, pero a la misma vez nos da una esperanza por el resto de nuestra vida. Mis amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para todos ustedes. Muchas gracias por estar en conexión de esta cápsula de vida del día de hoy. Recuerda que las puedes escuchar una vez más por Facebook, YouTube y todas las otras diferentes plataformas. Busca Cápsulas de Vida. Allí estarán para ti en el día de hoy. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.